Las imponentes montañas que forman y custodian el Cañón de las Hermosas no solo resguardan un paisaje único que comienza desde la cálida llanura y termina en un majestuoso páramo, también son el hogar de una comunidad tan guerrera que se atrevió a habitarlas y cultivarlas sin importar su verticalidad. El corregimiento de las Hermosas tiene una característica muy especial porque es un corregimiento fruto de la colonización, sobre todo de personas provenientes del Valle, de Antioquia y de algunos chaparralunos. ¿Por qué digo algunos chaparralunos? Por la lejanía, y en esa época era más fácil entrar al cañón por los caminos ancestrales que comunicaban con Buga y con el Quindío. De esa manera se fue formando un tejido humano interesante, una mezcla de personas emprendedoras que llegaron fundamentalmente a tumbar montaña y a hacer sus fincas. Buena parte del territorio de las Hermosas hacía parte de la gran hacienda Ambeima de los Iriarte, y eso generó un problema de tenencia de tierras que aún sigue vigente. Las Hermosas era muy productora de queso, de lácteos, de alberja, de frijol, y eso pues hizo familias no poderosas económicamente, sino solventadas, como se dice en el argot popular. Pero desafiar estas laderas no ha sido el único reto de los habitantes del corregimiento de las Hermosas, quienes desde siempre han sido testigos, protagonistas, víctimas de la violencia armada del país. La primera guerrilla surge precisamente en Vega Chiquita. Hay un error histórico cuando dicen que la primera guerrilla liberal fue en Río Blanco. No, la primera guerrilla liberal fue en Vega Chiquita. Lo que no sabe mucha gente es que después del 58, que se hizo la última amnistía, el Cañón y la Marina, en general Chaparral, entró en una calma chichi. Y así, bajo el control de unos y otros que aprovecharon el evidente abandono estatal, se fue erigiendo una comunidad que resistía a los diferentes fenómenos sociales y políticos que cambiaban su realidad constantemente. Uno escucha que las Hermosas es el santuario de la FARC. No hubo tal santuario, porque por muchos años no hubo FARC. La FARC aparecen como en el año 85, hacia esa época, cuando penetró el M-19 y el EPL, y se dio el fenómeno del paramilitarismo, que un Hermosuno pues trajo su ejército, por decirles así, aunque pequeño. Uno de los fenómenos que impactó más al corregimiento fue la llegada de la amapola, cultivo que no solo se volvió el negocio de los grupos al margen de la ley, sino que dañó sustancialmente el bosque nativo que adornaba la región, con la promesa de una bonanza sin precedentes y que puso al territorio en la mira del gobierno de principios del nuevo milenio, quien le declaró una guerra frontal y sin cuartel a la guerrilla. Y entonces la amapola desestabilizó la región porque cogieron otra vocación, se deforestó inmensamente la región. Esos bosques que uno encontraba desde la Cimarrona hasta bien adentro, que uno vivía por entre la montaña, eso desapareció por completo. Y eso en razón a la amapola. A la par del conflicto entre la fuerza pública y la insurgencia, la particularidad geográfica y riqueza hídrica del cañón motivó a empresas generadoras de energía a evaluar la realización de un proyecto sobre el río Amoyá, el cual en 2006 fue comprado por Isagen con la convicción de que podría superar los desafíos de ingeniería que suponía la construcción de una central a filo de agua y los retos sociales en conjunto con la comunidad. Se crea una organización denominada Suhermosas, que es la que reúne todas las asociaciones, todos los grupos sociales pues, de la región, que íbamos a participar en ese proyecto como tal. Y más que íbamos a participar, era que estábamos enfrentados a todo este tipo de situaciones. Efectivamente, a través de esta organización, entonces fuimos voceros, obviamente con el acompañamiento de todos los que componían esta organización campesina, y además también resaltando que el apoyo era total de la región. Como era de esperarse, la construcción de una central hidroeléctrica suscitó muchos temores en la comunidad, pero también motivó a los líderes a fortalecer la organización que los reunía, Asohermosas, con la certeza de que juntos podían transformar los cambios en oportunidades de desarrollo. Estamos enfrentados a la realización de un macroproyecto como la hidroeléctrica de Amoyá La Esperanza, en pleno conflicto armado. Era algo que nosotros nos preocupaba muchísimo, y lo primero que hicimos fue desde las primeras conversaciones plantear la necesidad de crear un manual de convivencia,
porque ¿de qué nos servía a nosotros hablar de un proyecto cuando sabíamos que el país estaba en lo más álgido del conflicto armado en Colombia y no excepto esta zona? Entonces lo que hicimos aquí fue plantear unos mecanismos a quienes en su momento representaban a Isagen. Teníamos ese temor porque sabíamos que iba a haber un cambio radical acá en lo que es nuestro corregimiento. Del momento en que el Estado sabe que aquí habría que retomar la región y había un factor acá que es el factor armado, entonces sabíamos que iban a haber muchos inconvenientes. ¿Cómo debíamos de trabajar nosotros uniendo las comunidades, uniéndolos con los líderes y crear unos espacios donde pudiéramos dialogar para mitigar cualquier impacto que pudiera traer estos procesos? Y así también empieza la relación entre Isagen y Azuhermosas. Se establecieron diálogos para poder avanzar en las obras y tratar de entender las necesidades y requerimientos de una comunidad que seguía expectante y un tanto temerosa. Una cosa de la que yo debo hablar es que siempre hubo mucha empatía, siempre hubo una muy buena relación entre Isagen y las comunidades de Las Hermosas, a quienes siempre consideramos desde el día uno gente generosa, amable, dispuesta. Al principio fue una conversación siempre muy amable, pero de lo que sí nos dimos cuenta muy rápidamente es que la conversación no avanzaba. Quiere decir, no lográbamos llegar a acuerdos. Por más que nosotros ofrecíamos beneficios, nos dábamos cuenta que los presidentes de esas juntas de acción comunal y sus juntas directivas y su presidente de esta asociación de juntas de acción comunal, por más que avanzábamos y éramos muy amables y llegábamos a avances de qué sería lo que podría dar el proyecto, cuáles podrían ser los beneficios, no había beneficios que lograran llegar a acuerdos. Me acuerdo que cada vez aumentábamos más el valor de los beneficios y el tipo de beneficios, y a pesar de eso no lográbamos llegar a acuerdos. Yo creo que duramos mucho tiempo dándole vueltas a los beneficios sin poder llegar a acuerdos. Tal vez el gran reto, el gran desafío y la gran demora fue no entender el porqué. Hasta que entendimos que la principal preocupación de la comunidad no era necesariamente qué tantos beneficios el proyecto trajera, sino el verdadero perjuicio que traía, que era poner a estas comunidades campesinas entre la espada y la pared, entre las FARC y el ejército. Y eso nos demoramos mucho en entenderlo. Sin duda alguna era más importante su tranquilidad y su vida que los beneficios que les íbamos a dar. Hasta que no entendimos eso, nosotros no logramos resolver este problema. Sin embargo, la lucha por el territorio no cesó y el estigma de ser líderes de un corregimiento marcado por el conflicto pronto los tocó. Como si no fuera suficiente carga histórica, fue en Chaparral donde empezaron los falsos positivos con capturas masivas y asesinatos que llenaron de miedo a los habitantes de la región. Ese fue el momento más crítico que tuvo la región y como tal la organización, porque hubo una presión muy importante, muy focalizada hacia nosotros los líderes. Nosotros los que liderábamos estos procesos teníamos que manejar cualquier cantidad de información, de mirar qué posibilidades había de contrarrestar cualquier impacto, porque lo que más nos preocupaba a nosotros era el impacto que tuviera con las comunidades. Y de hecho nosotros lo sufrimos porque empezaron a estigmatizarnos nosotros los líderes, empezando por las directivas de nuestra asociación. Nuestro amigo Norberto, que era el presidente en ese tiempo, tuvo inconveniente con la fuerza pública porque de una u otra manera nos estigmatizaban. Fuimos objeto 17 líderes de la región de capturas masivas y bueno, afortunadamente digamos que aunque creemos más en la ley divina, pero pues la ley terrenal pues optó por definir un proceso que duró más de 7 años. Ese fue el momento más crítico que tuvo la organización y como tal la región. Pero gracias a Dios y a la experiencia que teníamos y el apoyo de todos los líderes, porque es que es una cosa muy importante, momentos cruciales en ese tiempo de presión, pero también de organización. En ese tiempo los líderes caminaban todos apoyando una organización y nos daba gusto nosotros trabajar y decíamos nosotros vale la pena luchar por esto porque tenemos un apoyo total y la ocasión lo ameritaba. Nosotros teníamos que representar una región que necesitaba el progreso por un lado, pero
también necesitaba mitigar cualquier impacto que hubiera. Con la certeza de que había que alzar la voz y exigir el respeto por los derechos humanos, la comunidad se movilizó y logró que nacieran el Observatorio de Derechos Humanos y la Mesa de la Transparencia. Espacio convocado por la Gobernación del Tolima y al que debían asistir la Fuerza Pública, la Fiscalía, Personería, Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Chaparral, ONU y cualquier organización que pudiera ayudar a la resolución de conflictos. ISAGEN, sin dudar, se vinculó a esta iniciativa asumiendo el compromiso de garantizar la logística del evento. Fue cuando el general Matamoros nos planteó el tema de la mesa de transparencia. Él lo había visto en alguna parte, no se había implementado en Colombia, pero Desmarginalizar, que era la firma que apoyaba a ISAGEN, lo entendió. Y la verdad es que se hizo un proceso que incluso la OEA lo ponderó. Empezamos a plantearle a los gobiernos de turno, tanto la gobernación del departamento del Tolima como la municipal, y a través de los defensores de derechos humanos, a plantear la necesidad de que no podíamos construir un proyecto con todas estas anomalías afectando, digamos, a la humanidad, como se dice. Es así como se plantea por parte de la comunidad crear una mesa de la transparencia. ¿En qué consistía? Consistía en que esa mesa de la transparencia iba a ser parte tanto del Estado como la misma comunidad representada por sus líderes, y entonces se plantea una mesa de la transparencia que defendiera esos derechos. El espacio de la mesa de transparencia que acompañamos durante la construcción y operación del proyecto Amoyá en el corregimiento de Las Hermosas, para la empresa es un espacio fundamental de diálogo y articulación. Es un espacio de diálogo porque ahí definitivamente pudimos entender, escuchar y darle trámite a aquellas inquietudes que las comunidades podían tener por las posibles vulneraciones frente a los derechos humanos. Pero también es un tema de articulación, porque la empresa lo que hace es facilitar la logística frente al tema de cómo desarrollar la mesa de transparencia. Entonces ahí, como protagonista principal, está la comunidad. Pero también están las instituciones como la gobernación, la alcaldía, el ejército, la policía y por supuesto la empresa. Entonces es sentarnos todos en un solo espacio en donde podamos dialogar, darle trámite a esas inquietudes y definitivamente poner sobre la mesa, y como dice su nombre, de manera transparente, lo que nosotros sentimos, lo que las comunidades están sintiendo desde su percepción o desde los hechos, para que entre todos le podamos dar trámite y resolución a esos conflictos. La Mesa de la Transparencia y el Observatorio de Derechos Humanos se convirtieron en espacios muy relevantes y referentes a nivel local y nacional, en los que se pudieron solucionar muchas dificultades del relacionamiento entre la comunidad y los distintos actores que estaban en la región. Sin embargo, lo que les había pasado a los líderes tuvo impactos directos sobre Azuermosas. El tema de Azuermosas pues es algo que lo discutimos en algún momento como una necesidad organizacional que nos sirviera como punto de encuentro a todas las organizaciones del corregimiento, no solo la Junta de Acción Comunal, sino las demás expresiones organizativas. Es por ello que pues, se conforma esta figura, obviamente también con sus crisis, con sus altos y bajos dentro del proceso, y pues esto también en algunas ocasiones relacionado con la coyuntura política a nivel nacional, la crisis organizacional, la persecución a los líderes y otra situación que de alguna forma se vio reflejada también en nuestro territorio, y que pues Azuermosas obviamente no fue ajena pues también a esa crisis, a esa persecución también que de alguna forma tuvieron que vivir los líderes. Esta situación llevó a que en el 2010 muchos de los representantes de esta organización pues tuvieran que aislarse temporalmente y pues de cierta forma dejar como ese vacío organizacional ahí en nuestro corregimiento, y pues obviamente con muchos problemas por resolver, por muchas necesidades por resolver. Fue así como luego de que algunos de los compañeros que venían liderando esta organización pues se hicieran como de cierta forma a un lado, pues un grupo de líderes tomamos la decisión también de volver a retomar, teniendo en cuenta esa necesidad que teníamos ahí todavía como organización, porque pues como lo dije anteriormente, pues es una figura que nos sirve para tomar decisiones colectivas, y que por lo tanto pues si no fuera Azuermosas tendríamos que conformar otra iniciativa organizativa
Pero si algo hace especial a esta comunidad hermosuna es su capacidad de levantarse y reorganizarse. Por eso, después de unos años de pausa, un grupo de líderes se propuso reactivar a Azuermosas y los procesos que habían significado tanto para el corregimiento como la Mesa de la Transparencia. Sí, yo creo que incluso cuando fui representante legal de Azuermosas, queríamos o propusimos en varias ocasiones que eso no fuera una vez en el año, sino cada 2 o 3 meses, porque para no perder la continuidad y para que la comunidad también o los representantes no se nos olvidara de cierta forma esos compromisos que se han adquirido. Porque pues también una de las falencias que de cierta forma hemos podido lograr identificar en ese escenario, como la Mesa de la Transparencia, el observatorio, sobre todo la Mesa de la Transparencia, pues fue que se estaba politizando mucho, y entonces eso también puede ser perjudicial en la medida que se convierta también como un espacio para rendición de cuentas de un gobierno que es transitorio, pues se pierde como la esencia, que es que la comunidad, o sea, que estos actores institucionales escuchen las problemáticas de la comunidad y le brinden soluciones. Y en ese renacer organizativo se lograron gestas muy significativas que hicieron eco a nivel local, regional y nacional, como la construcción de un plan de desarrollo participativo de Las Hermosas, el primero realizado desde y para un corregimiento, en el que además quedaron consignadas las necesidades, sueños y metas que más anhela la comunidad, entre esos la vida en paz y el respeto de sus derechos. Bueno, el plan de desarrollo fue como una iniciativa que se tuvo desde el primer momento de diálogo o de interlocución con la empresa, pues identificada como esa hoja de ruta que se debía de marcar para poder pues identificar tanto las necesidades como también aquellas problemáticas que tenían que ser resueltas en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, pues esto también por la misma crisis que tuvo Azuermosas en su momento, pues estancó también este proceso, y fue algo que nosotros decidimos también retomar ya con la nueva directiva, porque veíamos la importancia también, el impacto que podía generar desde la apertura de esos espacios de participación directa de la comunidad, donde entre todos pudiéramos identificar aquellas necesidades, aquellas problemáticas, pero también identificar algunas soluciones. Entonces partimos de identificar este ejercicio de formulación del plan como un ejercicio participativo, democrático, donde fuera la misma comunidad, los mismos habitantes, los que nos ayudaran con este proceso, y así se hizo, obviamente pues con el acompañamiento también técnico y profesional de la Universidad Javeriana, y con los recursos pues que logramos negociar con ISAGEN, que tampoco no fue una situación pues que se hubiera dado pues de un momento a otro, sino que tuvimos que hacer incluso algunos viajes hasta Bogotá a buscar otras alternativas, porque queríamos que fuera la mejor para el corregimiento y que realmente pues recogiera pues esas expectativas que nosotros teníamos desde el ámbito sobre todo participativo. Yo pienso que la Mesa de la Transparencia es uno de los espacios importantes que tuvo la organización como tal y la misma comunidad, porque era facilitar el sentarnos primero que todo con las fuerzas del Estado a conversar frente a todas las situaciones que se estaban presentando, y que nos reconocieran como una organización que era visible en el territorio y que lo único que buscaba era defender los intereses de la misma comunidad y de la misma región como tal en todos sus aspectos. Yo pienso que eso es una experiencia pues inimaginable, o sea, incalculablemente grande, porque es una escuela, como decía al comienzo, una escuela que me permitió visibilizar el territorio en todo su esplendor y en toda su capacidad y en toda su grandeza ante diferentes organizaciones del mismo país e inclusive a nivel internacional. Y eso nos permitía pues dar a conocer realmente qué era el corregimiento de Las Hermosas en el municipio de Chaparral, porque en muchas de las ocasiones y en muchos de los escenarios donde estuve, habían muchas personas que no sabían realmente qué era el corregimiento de Las Hermosas, y otros que solo creían que en el corregimiento de Las Hermosas no era sino violencia y la gente a todo momento pues eran revolucionarios. Pudimos establecer y darles a conocer a mucha gente de que aquí había gente trabajadora, gente que le gustaba la construcción de la paz a través de su trabajo noble. Los esfuerzos de Azuermosas y de la comunidad rindieron sus frutos, sumado a un proceso de paz nacional que, por primera vez, le daba una dinámica diferente a un territorio que se llenó de esperanza. Pero esa calma también atrajo a la región personas nuevas, otras instituciones e incluso otros intereses que retaron de nuevo su capacidad organizativa y que empezaron a enfriar la Mesa de la Transparencia. Yo creo que ahí se siente, digamos, una tranquilidad que en el momento del inicio de esos acuerdos
pues habían muchas dudas frente realmente al éxito de ese proceso. Pero finalmente la comunidad sentía un respiro más tranquilo, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque comienzan a hacer inclusión, comienzan a entrar las instituciones, comienzan a entrar pues nuevas personas, inclusive gente que quería conocer el territorio, y eso pues lo que le permite a uno es poder pensar que se acerca pues una nueva época en la que posiblemente podemos avanzar en el desarrollo del corregimiento como todo. Desafortunadamente hay que decirlo, a una de las instituciones que menos le convenía a la Mesa de la Transparencia era al Estado como tal, y en este caso a la Gobernación, que era la que era encargada de dirigir y de organizar ese tema de la Mesa de la Transparencia, pues para la presencia de las diferentes secretarías del departamento, inclusive presencia de la Presidencia de la República, valga la redundancia. Y eso, pues ese nuevo escenario, como se dice, permite que ellos lo utilicen para decir, no, pues allá ya no se necesita la Mesa de la Transparencia, cuando realmente se iniciaba otro desafío mucho más complicado, que era que las instituciones comenzaran a cumplir con ese compromiso que tienen con las organizaciones, porque ya no había una disculpa de que no podían hacerlo porque el actor armado no los dejaba. Ese espacio en un momento fue muy importante, ¿no? Yo creo que eso fue de los mayores logros que se pudieron obtener, crear ese espacio donde se pudo evitar muchas cosas, ¿no? Hasta muertes de nuestros mismos compañeros, de las mismas comunidades, el mismo tema de detenciones. Eso fue un espacio muy importante, ¿no? Hubo un momento de calma y hoy nuevamente pues de pronto nos pone como en una alerta situaciones que se vienen presentando, ¿no? Y es así que por eso hoy en día el interés más importante que tenemos y queremos es retomar ese espacio, teniendo en cuenta las situaciones que se vienen presentando pues últimamente. Y es que sí, quizá el corregimiento de Las Hermosas respiraba un aire de tranquilidad, pero eso no significaba que décadas de abandono estatal estuvieran resueltas. Los líderes, convencidos de que solo con la atención necesaria se lograría evitar el renacer de la violencia, intentaron retomar la mesa porque era el espacio en el que podían hablarle de tú a las instituciones del Estado, pero no contaban con un desafío mundial, la pandemia ocasionada por el COVID-19. Ha sido difícil, ¿no? Porque en el gobierno pasado, los gobiernos que hubieron en el periodo pasado, pues nunca fue posible, no hubo esa voluntad. Hoy en día, pues lo que nosotros esperamos es que los nuevos mandatarios que hay, como a nivel de departamento y municipio, pues nos apoyen. Incluso hemos estado hablando con el alcalde, hemos hecho unos contactos con la gobernadora y estamos buscando eso, ¿no? Para mirar cómo, no esperar que las cosas lleguen, sino cómo mitigar posibles problemáticas o situaciones que se puedan presentar. Años después de la realización del último Observatorio de Derechos Humanos y la última Mesa de la Transparencia, son muchos los que coinciden en la necesidad de reactivar este escenario para evitar el regreso de los momentos difíciles y principalmente para articularse con las instituciones públicas y privadas en búsqueda del bienestar de los hermosunos. En este momento, digamos, la necesidad de la mesa sigue siendo en todos los gobiernos, no solo en un gobierno. Que esas voluntades políticas siempre existan hacia la posibilidad de crear esas mesas de transparencia. ¿Y por qué son importantes? Si bien es cierto, no estamos padeciendo ese mismo conflicto, tenemos otro conflicto que es el olvido estatal, y que eso todavía no ha desaparecido, pero tenemos un conflicto mayor que es el tema ambiental, que nos debe reunir en estos espacios. Entonces, por eso es necesario que estas mesas vuelvan, que los gobernantes se interesen por estas mesas, y que estas mesas, hoy, si bien es cierto, no hablamos como en días anteriores de violaciones a los derechos humanos como tal, pero sí hay unas necesidades que eso puede incluso, en mi concepto, acrecentar esa gobernabilidad que tienen los mandatarios. Yo digo que en estos momentos ya de pronto pues la situación no está tan complicada como en ese tiempo, pero sí se deberían tener esos espacios para tratar de abordar esos temas que empiezan a moverse acá en la región, porque si en un momento tuvimos tranquilidad total, ahora últimamente han habido por ahí focos de inseguridad, de muchas cosas, que todas estas cosas se podrían tratar, presionar un poco al Estado para que haga su presencia, no solo con la fuerza pública, sino con la inversión, porque este corregimiento necesita inversión para que la gente tenga oportunidad de trabajar, salir adelante, y que entre todos, proyecto, comunidad y liderazgo, podamos sacar adelante tantos proyectos que tenemos acá, como el de la vía Cañón Arriba, como un buen mantenimiento para nuestra carretera principal,
y vivir en comunidad apoyándonos con los líderes. Pero yo ya le hago un llamado a todos los líderes que nos pongamos un poquito la camiseta, apoyarnos en una asociación, y que si hay que hacer una reestructuración hay que hacerla, porque hay tiempos que pasan y no se deben pasar sin dejar un legado que tenga una historia en la región. Personalmente pienso que la Mesa de la Transparencia tiene que dirigirse o dar como un cambio pues, en el ejercicio, también interpretando esas dinámicas, identificando también esa evolución pues, que ha tenido también el proceso de paz, pero también todas aquellas necesidades que están sin resolver. Entonces aquí prácticamente las necesidades que de alguna forma fueron las que generaron también la confrontación armada a nivel nacional, aquí todavía siguen sin resolver, siguen intactas. Por eso pues nosotros hemos venido planteando pues que la Mesa de la Transparencia tenga como un escenario más visto desde la gestión del riesgo social, porque es que aquí hay muchas cosas o muchas situaciones que pueden suceder, pero que todavía pues no somos como, digámoslo, como tan realistas en que si no se superan esas causas que generaron la confrontación armada, que generan muchos conflictos, pues yo creo que la violencia no va a desaparecer y a cualquier momento puede volver a resurgir, y de pronto no sabemos si con peores consecuencias. Yo pienso que retomar la Mesa de la Transparencia es muy importante porque eso permite acercarnos nuevamente a las instituciones del Estado, primero que todo para comprometerlos o exigirles de alguna manera la presencia y la participación en el desarrollo del territorio. Aquí ya no hay disculpas para no hacerlo. Sin duda, el Observatorio de Derechos Humanos y la Mesa de la Transparencia han escrito un importante capítulo en la historia del corregimiento de Las Hermosas y sus líderes. Hombres y mujeres fuertes y valientes que hacen escuchar sus voces, defienden la libertad y la vida, que esperan retomar este espacio de diálogo y seguirle demostrando al país cómo se construye paz desde las montañas del sur del Tolima.